Una cordial bienvenida a esta pequeña presentación en forma de prueba sobre el tema de séptimo grado Egipto Antiguo. Este tema vamos a ver los primeros puntos que abarca la ubicación temporal, el medio geográfico y un poquito de la importancia que tiene el río Nilo para esta civilización, para el desarrollo de la misma. Lo primero que vemos es el medio geográfico. Debemos ubicar Egipto. La nación actual y la mayoría del Egipto antiguo se ubica en África, en la parte noreste del continente, muy cerquita del lado asiático. Se desarrolló alrededor del valle formado por el río Nilo, que ha hecho básicamente crecer a la civilización. Es el motor principal que tiene la civilización egipcia. Este río es bastante largo, de hecho es uno de los más largos del mundo, y sus tramos finales los recorre ya por Egipto, de sur a norte principalmente. Ahí el río desemboca en el mar Mediterráneo y de hecho, bueno, como les mencioné, es bastante importante para la cultura egipcia, debido a que hace prosperar la agricultura, la ganadería y la navegación, porque a fin de cuentas el río Nilo es como una autopista. Pero ya vamos a ir un poquito a esto. Ya el mapa exactamente del Egipto antiguo es este más o menos que tenemos aquí, representados con los puntos más importantes y algo de la geografía física que impera en el sitio. Este mapa, lo que logramos observar es que en la antigüedad, Egipto, el antiguo Egipto, limitaba al norte con el mar Mediterráneo, aún lo hace, al oeste con el desierto de Libia, al sur con Nubia, que Nubia es actualmente lo que sería Sudán. En aquel entonces se le llamaba Nubia, que es la misma región de Sudán. De hecho, curiosamente, Sudán es el país es llamado el país de las pirámides, porque aunque Egipto tiene las pirámides más famosas, Sudán tiene más en cantidad. Bueno, para terminar, al este tiene ya lo que sería Asia y el Mar Rojo, y lo que sería el istmo del Suez, ¿verdad? Egipto antiguo se dividía principalmente en dos regiones: el Alto Egipto y el Bajo Egipto. El Alto al sur y el Bajo en el norte. Esto debido a la dirección del río y a la geografía de la región. Principalmente el Alto es desde la ciudad de Asuán hasta el Cairo, ya donde están las pirámides, en este caso donde está marcado Memphis, y es una zona bastante montañosa donde ya el río Nilo ha hecho sus cataratas y ha hecho su recorrido ya bien marcado. En el Bajo es desde el Cairo hasta el mar Mediterráneo. Ya es una zona bastante fértil porque aquí es donde se forma el delta del Nilo, que es cuando ya el río tiene tanta agua en su caudal que ya se desborda hacia todas las direcciones, y eso es lo que forma los deltas. Continuando observando la importancia del río Nilo, bueno, el famoso historiador de la antigua Grecia, Heródoto, dijo: Egipto era un don del Nilo, o sea, la cultura de egipcia, su desarrollo era propio del río Nilo. Muy vacilón, muy bonito. Pero si lo vemos ya así como tenemos en este mapa satelital, donde se logra observar bien bonito el delta, podemos observar también de que todo Egipto es una región de escasa lluvia, es bastante desértico también, así su vegetación. Entonces es como interesante observar cómo las orillas del Nilo son bastante fértiles, por eso es que usted desde el espacio inclusive logra observar que es bastante verde, con bastante vegetación. Entre los meses de julio y agosto el río aumenta su caudal y se desborda y inunda las tierras alrededor. Esto al retirarse las aguas deja un limo, un barro. Este
este químico, bueno, esta sustancia lo que ayuda es a fertilizar el suelo y dejaba preparado el cultivo para los egipcios. Entonces les facilitaba mucho el proceso. Entonces cuando ya ellos tenían cubierto todo lo que era la agricultura, la ganadería, los egipcios se podían desarrollar en otros campos. Así podemos ver este interesante desarrollo que ellos poseen. Entonces el río Nilo es la base del antiguo Egipto. ¿Cómo la ubicamos temporalmente? Bueno, básicamente Egipto ha estado desde el principio de la humanidad, casi, ¿verdad? Pero tenemos un desarrollo más importante a partir del 5000, cuando llegan muchos pobladores al Valle del Nilo y formaron sus propias comunidades de agricultores y pastores, las llamadas nomos, o lo que sería más o menos como las provincias. Aquí está escrito. Pero ellos se irían desarrollando. Entonces logramos ubicar a partir de este desarrollo tres principales periodos en el que, bueno, anteriormente estas provincias se desarrollan en el reino del Bajo y el Alto Egipto. A partir del 3100 llega el primer rey llamado Menes, que unifica los dos reinos y así ya se sientan las bases del antiguo Egipto como tal. A partir de la prosperidad que él crea, tenemos este periodo en el que se empiezan a construir las pirámides, que es el periodo más interesante, y es curioso ver de que las pirámides son tan antiguos, es al puro principio de la civilización egipcia. Entre este y el Imperio Medio hay lo que llamamos un periodo intermedio de oscuridad. A veces no se sabe muy bien qué es lo que sucede ahí, pero tenemos el segundo momento de esplendor, que es entre el 2000 a.C. y el 1800 a.C., llamado el Imperio Medio. Ya aquí lo que eran las pirámides ya se desechó porque era muy caro hacerlo. Entonces, por ejemplo, en la imagen que tenemos empiezan a hacerse necrópolis y templos un poquito más reducidos de tamaño, más económicos. Tenemos otro periodo intermedio entre estos de 200 años, y ya aquí está el llamado Imperio Nuevo, de 1600 a 1100. Pero ya vamos a detallar un poquito qué sucede en estos espacios temporales. Tenemos que, como les mencioné, bueno, los nomos, las provincias, se crearon dos reinos. Estos se fueron unificados bajo el rey Menes en el 3100. Y a partir de esta fecha, los reyes empezaron a ser llamados faraones. Consolidaron una importante unidad, y ahí es donde empieza a mejorar la economía del antiguo Egipto. Así se crea ya el Imperio Antiguo, como les mencioné, que es cuando empiezan a construirse más las pirámides. Aquí la capital es Memphis, donde está el Cairo actualmente. Y las famosas pirámides empezaron a ser construidas por parte de algunos faraones como Keops y Kefren. De hecho, las pirámides tienen dos nombres de ellos. Y bueno, el faraón es el que recibe el mayor poder del estado, de la civilización. El Imperio Medio, la capital cambia a Tebas y los faraones fortalecieron su poder. Este es el momento cuando inclusive hay un cambio religioso, pero eso lo veremos después. Tenemos ya ahora sí el Imperio Nuevo, el último, en el que ya empiezan a reinar reyes como Tutmosis III y el famoso Ramsés II, que ya volvieron este imperio ya más grande, llegando a conquistar regiones de Palestina y Siria. Todo este esplendor, bueno, la civilización egipcia sí dura su montón de años, pero tienen, ya actualmente no están, llegan otros imperios más poderosos y los añaden a sus imperios. Estos no vuelven a recuperarse o no vuelven a tener tanto esplendor, tanta hegemonía ya a nivel global o regional por lo menos. Entonces aquí es donde empieza el periodo de decadencia después del Imperio Nuevo,
en el que bueno, empiezan a haber luchas dinásticas entre lo Alto y Bajo Egipto, que hizo que se debilitaran y fueron presa fácil para la conquista de los persas, comandados por los Cámbises, que son dos, si no me falla la memoria. Ellos son como el padre y el abuelo de ya otros famosos persas, como Ciro el Grande. Luego ya viene Alejandro Magno con los griegos, que él lo que buscaba era dejarse todos los terrenos del imperio persa. Entonces Egipto quedó de por medio. Él fue faraón también, fue designado como faraón. Y posteriormente a él llegaron los romanos, capitaneados por Octavio, que finalmente fue que vencieron a Cleopatra en la batalla de Actium. Actium queda en Grecia, pero de todas maneras Egipto pasó a formar parte de Roma. Terminó siendo una provincia. En la presentación tenemos un par de videitos para ver, observar las mayores características y arquitectura que tiene el antiguo Egipto. Aquí sí llegan a cargar. El primero es para presentar en clase, dura 3 minutos. Y el segundo es ya por si quieren verlo más a detalle, es un video 4K Ultra High Definition y dura como media hora. El primero es de 3 minutos. Eso es por si a alguien le interesa verlo más a detalle. Aquí tenemos ya una actividad, en cualquier momento carga, en la que es un quiz de dardos para responder las preguntas que aquí observamos. Aquí ya el Genie está cargando. Veamos por lo menos el fondo, la entrada y los principales detalles. Aquí está presente, queda en la presentación. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias.